Bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer esta clase online a pedido de la coordinación, así que mi idea era hacerlo algo un poco más interactivo, pero bueno, vamos a tener que adaptarnos. Me parece, no sé qué piensan ustedes, que mi idea, mi primera idea que sería que todos participaran en Zoom me parece que es un poco de lío, así que voy a cambiar la estrategia y voy a dar la clase yo y para las próximas lo ponemos en práctica. Bien, bien, sí. Si no, compartir No cada es- uno y explicarse no hace. sí, aunque no necesitáramos compartir, pero entre que habla uno, no, se nos va mucho, me parece que sería un poco divagante. Así que bueno, vamos 48, me imagino que debe falta poco y nada. Así que por mientras voy a ir a confirmar la clase y ya arrancamos. Bueno, listo. Zoom. Bueno, estamos casi todos, somos 49, así que voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí la ven, Sí, profe. a ver si cambia, aparece y Sí, desaparece. Bien. Entonces, empezamos a hablar ayer, delimitamos lo que es la región del cuello, ¿sí? Que es la región que comunica la cabeza con el tronco, que tiene ese borde superior que pasa por el borde inferior de la mandíbula, hacia las apófisis mastoides, crestas nucales del occipital, hasta la protuberancia occipital externa, y por debajo la escotadura yugular del esternón, las clavículas, el borde superior de la espina del omóplato y esa línea que llegaría hasta la séptima cervical. Vimos entonces que se divide la parte muscular a nivel del cuello en dos regiones según la relación que tengan con las vértebras. Dijimos que hay un plano anterior y un plano posterior. Dentro del plano anterior dijimos que teníamos un plano profundo lateral o lateral profundo, los músculos que tienen conexión con el hueso hioides, que lo vimos ayer, luego un grupo anterolateral que está formado solo por el músculo esternocleidomastoideo y uno superficial donde está el músculo platisma. Bien, revisamos esto, vimos los prevertebrales que son los que forman parte del grupo profundo, medio, estaba el largo del cuello, que era aquel triangular que tenía tres fascículos, uno medial, uno superolateral y uno inferolateral. Dijimos que si se contrae solo de un lado inclina el cuello, si se contrae de los dos lados lo flexiona. Vimos al recto anterior, que era aquel pequeñito que iba del clivus hasta la apófisis transversa del atlas, y vamos a ir sumándole. Quiero que ustedes se acuerden de esto, que son cuatro músculos que van nada más que de la base del cráneo a la primera o a la segunda vértebra, recto anterior, el recto lateral, que lo vamos a ver en el grupo lateral, y después cuatro más que vamos a ver en el grupo posterior profundo. Bueno, vimos el recto anterior, el largo de la cabeza, que se continuaba con el escaleno anterior, ¿se acuerdan? En el grupo profundo lateral están los escalenos. Ay, perdón que tenía esto con volumen porque estaba esperando una llamada. Bien. Los escalenos, que son tres, uno anterior, que va desde
C3 a C6 y se inserta en el tubérculo del escaleno, en la primera costilla. El medio, que es el más largo, ¿se acuerdan que va desde C2 hasta C7? Se inserta por detrás del escaleno anterior en la primera costilla y a veces tiene unos fascículos que van a la segunda, y entre ellos dos y la primera costilla delimitan un espacio que se llama el triángulo de los escalenos. Bien, el posterior, que es el más cortito, tiene solo 3 fascículos, va a la segunda costilla, y el conjunto de los escalenos, cualquier cosa me paran, está chiquitines, si voy muy rápido. Esto, como ya lo vimos ayer, voy medio acelerado. Eh, Acordémonos que esos 3 escalenos, el grupo de los escalenos, son músculos que, si bien pueden lateralizar el cuello, son músculos accesorios de la inspiración. Son muy importantes, que son unos tiradores que, teniendo el punto fijo en la columna, va a elevar la caja torácica y por lo tanto aumentar su diámetro longitudinal. Bien. Luego tenemos, bueno, el video que ya lo vimos. Vayamos ahora al frente para la... Vimos los intertransversos, que son pares. Ahí, digamos que para cada vértebra serían 4, ¿sí? O para cada unidad funcional de columna, porque una unidad funcional de columna es lo que contiene 2 vértebras, una articulación intervertebral y las articulaciones isquiopofisarias, y los músculos intertransversos van del borde inferior de una apófisis transversa al borde superior de la otra. Son pares, el anterior de los tubérculos anteriores, el posterior en los tubérculos posteriores. Acuérdense que las vértebras, las apófisis transversas de las cervicales son bifurcadas. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Van a estabilizar la columna en un plano lateral y van a flexionar lateralmente la cabeza y el cuello. Bien, recto lateral. ¿Se acuerdan? Vimos el recto anterior, recto lateral, los musculitos chiquititos que les digo que son de base de cráneo a la primera o segunda vértebra. Este no me acuerdo si lo vimos en detalle, pero bueno, correspondería, que sí, creo que les comenté, correspondería al primer intertransverso, que uniría la base del cráneo, ¿no? La apófisis yugular del occipital, a la rama anterior de la apófisis transversa del atlas, e inclina la cabeza. Pero sabemos ya, porque ya se los comenté, que todos estos músculos pequeños lo que hacen son responder directamente por la unión miofacial que tienen con la órbita, y reaccionan muy rápidamente a los movimientos oculares, posicionando la cabeza y por ende generando una respuesta en cadena, en cascada, de todos los músculos posturales, tónico-posturales de la columna. Bien, tenemos el video que ya lo vimos y vamos a empezar entonces a retomar con el grupo de los suprainfraioideos. Ayer vimos el hueso ioides y vimos que es un hueso que está en la base bien digamos, en la parte más superior del cuello o más inferior de la cabeza, y que es un hueso que no articula, no tiene ninguna articulación con otros huesos, sino que es un hueso que sirve de punto fijo para la inserción de toda esta musculatura que vemos que va a estar en la parte anterior del cuello. Ya venimos viendo que esto sería un tercer plano, ¿sí? Profundo anterior, profundo lateral, y en un tercer plano tenemos a los músculos suprainfraoideos. Bien, vamos a empezar con el grupo de los infra. Ahí acá les puse una regla para que se acuerden, porque son nombrecitos bien feos. Los infraioideos, vamos a tener el externo ioideo, y si lo analizamos, va a ir del esternón al hueso ioides. El homoioideo, que va a ir del omóplato, que ya lo vamos a ver, que es un hueso que articula con el hombro y que está en la parte posterior del tórax. Luego tenemos el externo tiroideo, y tiroideo se refiere a un cartílago que tenemos en la laringe que se llama cartílago tiroides, que ya lo vamos a ver en las próximas clases, pero ahora después se lo señalo. Entonces, esternoioideo, esternón al hueso ioides. Homoioideo, del omóplato al hueso ioides.
esternoioideo, tiroideo, del esternón al hueso al cartílago tiroides. Y fíjense qué gracioso que del grupo de los infraioideos vamos a tener un músculo que no va a tocar el hueso ioides, va a ir del esternón directamente al cartílago. Y por último, el tiroioideo que va a salir, se va a insertar en el cartílago tiroideo, y va a ir al hueso ioides. Es el más pequeño de todos. En el grupo de los supraioideos, ahora cuando lo vean en imágenes lo van a entender mejor. En el de los supraioideos que van desde el hueso ioides hacia arriba, vamos a tener al digástrico, al estiloioideo, que va de la apófisis estiloides al hueso ioideo, el miloioideo, que se va a insertar en la cresta miloioidea de la cara interna de la mandíbula, y del maxilar, perdón, y el genioideo. Todos estos van a formar el piso de la cavidad oral de la boca o el piso de la lengua. Bien, vamos de a uno. Externo ioideo, ¿sí? Fíjense, va desde el esternón hasta el hueso ioides, es un hueso aplanado, parece una cinta, se va a extender anterior a la laringe. Lo que vemos acá, debajo de los músculos infraioideos, es la laringe, que es una parte de nuestro aparato respiratorio fonador, que lo vamos a ver ahora cuando demos vísceras. ¿Ah? Entonces, se va a extender anteriormente a la laringe y a la glándula tiroides, que es una glándula que está ahí también. ¿Dónde se va a insertar superiormente? En los tubérculos de la cara lateral del cartílago, perdón, tiroideo, y en la cresta que une a ambos tubérculos. ¿Tá? Entonces, tubérculos de la cara lateral del cartílago y en la cresta que une ambos tubérculos. ¿Se va a ir hacia dónde? Hacia la cara posterior del manubrio, del esternón y del primer cartílago costal. Este es el músculo que dijimos que no va a llegar al hueso ioides. ¿Ah? Externo tiroideo, del esternón hasta el cartílago. ¿Cuál es su acción? Va a bajar la laringe y va a fijar la inserción del tiroideo, que es este que lo continúa. En realidad estos dos músculos podrían ser uno solo, pero tienen esa inserción a nivel del cartílago, lo que los divide en dos músculos. ¿Se dan cuenta? Externo, tiroideo, y ahora vamos a ver el tiroideo. Están por delante de la laringe y lo que va a hacer en particular es tirar desde el músculo que tiene arriba y así hacer un punto fijo en el hueso ioides y de esa forma baja la laringe. Todos esos músculos actúan de forma muy importante en lo que es la fonación. Bien, el tiroideo, este que les dije que lo continuaba, fíjense que el externo tiroideo se continúa con el tiroideo. También es aplanado, es un poco más delgado y cuadrilátero y va a prolongar el esternoideo superiormente. ¿Dónde se inserta a nivel superior? En el tercio lateral del borde inferior de la cara posterior del cuerpo del hueso ioides. ¿Tá? Y en la mitad medial de la cara inferior del asta mayor. ¿A dónde se va a ir? Al tubérculo de la cara lateral del cartílago tiroideo y en la cresta que los une. Coincide su inserción distal con la inserción proximal del esternotiroideo. ¿Tá? Entonces acuérdense que es como si fuera un músculo, pero como hay una inserción en el cartílago tiroideo, eso es lo que los divide en dos. ¿Qué va a hacer este músculo? Fíjense, si se fija en la laringe, tengo el esterno tiroideo que lo fija acá, va a bajar el ioides. Para la deglución, para la fonación, es fundamental. Bien, seguimos. Externo ioideo. Fíjense que es un músculo largo, aplanado, que va a estar por sobre los dos que vimos y es como una capa más superficial de ambos músculos juntos, ¿sí? Solo que se va a insertar a nivel distal, a nivel inferior, digamos, un poco más lateral que el externo tiroideo. Entonces, es un músculo delgado y acintado, se va a extender anteriormente a los dos que vimos, ¿sí?
tiene la inserción superior en el borde inferior del cuerpo del ilioides, ya más a la línea media, y se va a ir a la cara posterior de la extremidad external de la clavícula, al ligamento esternoclavicular posterior y un poquito al manubrio del esternón, que acá no se ve, pero estaría arriba de este derecho. ¿Qué va a hacer el esternoioideo? Va a tirar del hueso ioides, fíjense si tengo el punto fijo a nivel del esternón y de la clavícula, tira el hueso ioides en sentido inferior, ¿sí? También importantísimo para la deglución y para la fonación. Y el último, el homoioideo. Dijimos que homo era de omóplato, ¿sí? Y oideo de ioides. Entonces, sabemos que va a ir del hueso ioides al omóplato, que está acá atrás. Esto es la clavícula, ya lo vamos a ver a los dos. Nosotros vimos el esternón, acá estamos con la escotadura yugular, el manubrio, la clavícula que vamos a ver que articula con el esternón, se dirige hacia afuera, hacia la región del hombro y va a articular con una parte del omóplato. Bien, fíjense que el homoioideo es un músculo digástrico. ¿Por qué? Porque tiene un vientre superior, un vientre inferior y un tendón que los conecta, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a insertar a nivel superior? En el borde inferior del cuerpo helioides, lateral hacia afuera del esternoioideo. Y va a describir un trayecto cóncavo hacia posterior, inferior y lateral. ¿Dónde va a terminar? Dijimos que era homoioideo, va a terminar en el omóplato. Se va a insertar en el borde superior de la escápula, va a pasar por detrás de la clavícula y va a pasar por delante, fíjense que acá los vemos, por delante de los escalenos que estarían ahí atrás. Acá tenemos, ¿se ve mi flechita, chiquilines? ¿El mouse? Sí. Está. Fíjense que acá tendríamos al homoioideo. Esto sería el trapecio, que es el más superior de los músculos posteriores. Detrás tendríamos a los escalenos y por delante de todos el esternocleidomastoideo, que ahora lo vamos a ver. ¿Tá? Entonces va a cruzar la cara anterior de la vena yugular, que esto también lo vamos a ver dentro de unas clases. Cambia la dirección, se hace lateral y se va a insertar en la escotadura de la escápula, ¿sí? El vientre superior se va a dirigir en sentido superomedial, bordeando al ECOM, acá está el ECOM, lateralmente, lo bordea y se va a ir allá atrás. Esto que ven como una V se llama escotadura de la escápula y el homoioideo se va a insertar ahí en el borde medial de la escotadura de la escápula. Bien, ¿cuál es la acción? Infraioideo va a bajar el ioides en sentido inferior, posterior y lateral, y todos los infraioideos van a fijar las inserciones inferiores de los supraioideos. Cuando yo quiera contraer, cuando necesite, más que querer, cuando necesite contraer estos músculos que son los supraioideos, voy a necesitar que el hueso ioides esté fijo. ¿Quién me va a proporcionar ese punto fijo a nivel del hueso ioides? Los músculos infraioideos. ¿Se entiende? Sé que es un montón de nombres, pero ya después se van a familiarizar. Profe, ¿cuál es el ECOM? A ver, solo un poquito que se me descontroló. El ECOM es este músculo que lo vamos a estudiar dentro de un ratito cuando demos la parte anterior, que es un músculo anterior que va desde la apófisis mastoide, tiene 3 segmentos, pero si vos, a ver, ay, no me pueden ver, pero si girás, mirate, por ejemplo, mírense el hombro derecho, ¿sí? ¿Se están mirando el hombro derecho? Con la mano izquierda, tóquense la apófisis mastoide izquierda y vayan bajando y van a sentir un vientre muscular. Ese es el esternocleidomastoideo. Ese músculo viene, fíjense acá, estoy señalando desde la apófisis mastoide, se va a insertar, va a tener un fascículo que se va a insertar en el esternón y otro que se va a insertar en el tercio medial de la clavícula.
¿tá? Ahora lo vamos a ver en detalles. ¿Quedó? Sí. Bien. En músculos del hueso hioides, que son una serie de Bueno, músculos vamos a que se ver, ubican. no vamos a ver esto, vamos a seguir con los suprayoideos y después vemos un video de todos, ¿está? Porque me parece que los videos están todos en el Drive, chiquilines, después ustedes que tienen tiempo, están dedicados solamente a estudiar, por favor, mírenlos porque eso, ver en 3D, ver una imagen, por más que sean estos de aplicación, les va a facilitar mucho la vida. Bien, empezamos entonces con el grupo de los supra. Dijimos que los infra eran 4, 2 que se continuaban, que tenían inserción en el cartílago tiroides, el homo y el externo hioideo, que son los más superficiales. Todos esos 4 me van a fijar el hueso hioides y ahora vamos a ver quiénes van a trabajar del hueso hioides hacia arriba. Tenemos el músculo digástrico. Fíjense, digástrico porque tiene 2 vientres, al igual que el homoioideo, pero este tiene como nombre digástrico. Vamos a ver de dónde hacia dónde viene. Tiene un vientre posterior, fíjense de dónde viene. ¿Qué tenemos por ahí? La apófisis mastoide, ¿sí? Este es el esternocleidomastoideo o el ECOM. El digástrico está, obviamente, profundo el ECOM, porque sabemos que el ECOM de los músculos laterales es el más superficial. Bien, entonces, viene de ahí, de la escotadura mastoidea, desciende oblicuamente en sentido inferior, anterior y medial, y superiormente al cuerpo del hueso hioides se va a insertar en el borde superior del hueso hioides a través del tendón intermedio del digástrico. ¿Sí? Bien. Cuando se viene para acá, para abajo, para adelante y para adentro, va a atravesar un músculo que todavía no lo vimos, pero que se llama estiloioideo. ¿Se acuerdan que acá teníamos la apófisis estiloide del temporal? Este músculo que se llama estiloioideo viene estilo de la apófisis estiloide al hueso hioides. Tiene 2 fascículos. El vientre posterior del digástrico se va a meter entre los 2 fascículos del estiloioideo. Bien, se insertó el tendón intermedio y se va a continuar en un vientre anterior, ¿sí? Y se va a ir hacia adelante, arriba y al centro y medialmente, y se va a insertar en la fosa digástrica del borde inferior de la mandíbula. Bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué les parece que va a hacer este músculo? Fíjense, tengo este tendón intermedio que se inserta en el hueso hioides. Si contraigo el vientre anterior, va a bajar la mandíbula. Si tengo la boca cerrada y voy a tragar, por ejemplo, va a subir el hueso hioides. El vientre posterior, ¿qué va a hacer? Trabajando en conjunto, imagínense, tengo la boca cerrada y voy a tragar, estos 2 vientres van a elevar el hioides. ¿Se entiende? Bien. Estiloioideo es el que dijimos, les conté recién que existe, que viene desde la apófisis estiloide hacia el hueso hioides. Es un hueso delgado, fusiforme, se sitúa medial y anterior al vientre posterior, que sería este, el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Y se va desde la apófisis estiloide al hueso hioides. Arriba, ¿dónde se inserta? Ya dijimos, en la apófisis estiloide, en la parte posterolateral de la base de la apófisis estiloide. ¿Hacia dónde va? A la cara anterior, anterolateral, ¿no? Del hueso hioides. ¿Qué va a hacer? Lo va a elevar. Nos faltan 2, tranquilidad. Miloioideo, fíjense, el miloioideo forma parte del piso de la lengua. Es un músculo, fíjense que tiene una forma trapezoidal, es bastante ancho, imagínense el del otro lado, va a formar toda la base donde van a estar apoyados los músculos propios de la lengua. Bien, ¿de dónde a dónde?
de la línea milioidea de la mandíbula, en la cara interna de la mandíbula, si ustedes recuerdan, cuando dimos maxilar, teníamos una cresta, que era la cresta milioidea. Bueno, se inserta en toda esa cresta y se va a ir a la borde superior del cuerpo del ilioides. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su acción? ¿Va a bajar la mandíbula o elevar el ilioides? No le queda otra. Ambos milioideos van a estar unidos por lo que se llama un rafe central o rafe medio. La palabra rafe se refiere a cuando hay inserciones de músculo con músculo, ¿sí? Imagínense, acá tenemos el izquierdo, imagínense el derecho, en la línea media se van a unir sus fibras y eso se llama rafe, ¿sí? Entonces, se van a unir desde la sínfisis mentoniana hasta el ilioides para formar una cincha muscular donde reposan los músculos genioideo, que es el último de los supra que nos falta, y los músculos de la lengua. ¿Tá? A ambos lados del milioideo vamos a encontrar a las glándulas sublinguales. Bien. Y el último, que es el más profundo de los supraioideos, se llama genioideo. Fíjense que es cortito, está por arriba, si acá se fijan, acá está el milo, el geni está arriba del, más hacia craneal, digamos. Es corto, aplanado y grueso y es justa medial. Y se extiende, justa medial, que quiere decir que los dos están juntos en la línea media, ¿sí? Y se extiende desde la parte media de la mandíbula hasta el hueso ilioides. Se va a insertar entonces en la espina mentoniana inferior y se va a adosar al contralateral. Se van a ensanchar hacia posterior e inferior, dirigiéndose al hueso ilioides, y se van a insertar en la cara anterior del hueso. ¿Qué va a hacer? No le queda mucho. Baja la mandíbula o eleva el ilioides. ¿Qué necesito para que estos músculos me bajen la mandíbula? Necesito un punto fijo en el hueso ilioides. ¿Quién me lo da? Los infraioideos. ¿Sí? Para eso, para deglutir, para hablar, para a todos los movimientos que tengan que ver con el cuello, con la musculatura del cuello, necesito una sinergia muscular. Necesito que estos músculos se activen primero para que estos puedan bajar la mandíbula. Bien, ahora sí miramos un videíto de todos esos músculos. Aquí están los dos músculos milioideos. ¿Se escucha? Entre ellos se forma una banda continua de músculo que forma el suelo móvil de la Sí. cavidad. El músculo milioideo se origina en la línea milioidea ¿Se de dan la cuenta? Ahí mandíbula. el ilioides La y la mayoría mandíbula. de sus fibras discurren inferior y medialmente y se unen en la línea media con las fibras del lado opuesto a lo largo de todo el trayecto entre la sínfisis de la mandíbula y el cuerpo del hueso ilioides. Las fibras más posteriores del milioideo se insertan sobre el cuerpo del hueso ilioides aquí. El músculo milioideo tiene un borde posterior libre, que en una vista lateral discurre directamente hacia abajo y en una vista posterior ligeramente hacia adentro. Agreguemos ahora a la escena los dos músculos genioideos. Aquí están, situados por encima del milioideo. ¿Se dan A cuenta cada cómo lado, son más el profundos, genioideo no? se origina en la parte inferior de la espina Y mentoniana de cierta forma refuerzan y a se la inserta sínfisis aquí sobre mentoniana. el cuerpo del hueso ilioides. Ahora se agrega a la escena la base del cráneo y el músculo que empuja hacia arriba y atrás, el estiloioideo. Aquí está el músculo estiloioideo. Es un músculo largo y delgado. Justo por encima de su inserción hay una abertura. Como veremos, el músculo digástrico pasa a través de esta abertura. El estiloioideo se origina en la cara lateral del proceso estiloides y se inserta en la base del asta mayor del hueso ilioides. Agreguemos ahora a la escena el músculo digástrico. Se encuentra aquí. El músculo digástrico es inusual, puesto que tiene dos vientres, uno anterior y otro posterior, que están conectados en el centro por un tendón. Fíjense cómo El vientre atraviesa el posterior del estiloioideo. digástrico se origina en la incisura mastoidea de la cara inferior del hueso temporal y en la cara medial del proceso mastoides.
Lateral al mismo se sitúa el origen de los músculos esternocleidomastoideo y esplenio, que se han retirado en esta disección. El vientre posterior se adelgaza en un tendón intermedio que pasa a través de las dos tirillas del músculo estiloioideo. Después, el tendón del digástrico pasa a través de una banda de tejido conectivo fibroso que se inserta en el hueso ioides aquí. El tendón se abre dentro del vientre anterior del digástrico, que discurre directamente por debajo del miloioideo. Se inserta abajo en la cara interna del cuerpo de la mandíbula, justo lateral a la línea media. Se muestra aquí el cuerpo del hueso ioides. Aquí se encuentra la inserción superior del músculo homoioideo, que se dirige hacia abajo a la escápula. Medial al mismo se encuentra el músculo esternoioideo, que se dirige al esternón. Esos dos son los más Detrás de ellos superficiales, se ¿no? encuentra el corto músculo tiroioideo, que se dirige hacia abajo, en dirección a una estructura que aún no hemos observado, el cartílago tiroides. Estos músculos se insertan sobre el borde del cuerpo del hueso ioides, el tiroioideo aquí, el homoioideo aquí, y el esternoioideo aquí. Bueno, ¿quedó más claro con las imágenes? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, quedó. Se dan cuenta que parece una cosa espantosa, un montón de nombres raros, pero fíjense que es lo que forma en la base de la lengua, lo que nos da la movilidad a esa parte inferior del cuello. Fíjense que eso es un diafragma. Nosotros no tenemos ningún hueso que nos sostenga todo el peso de la lengua y todo ese movimiento que se genera en esa región. Entonces ese músculo, principalmente el miloioideo y el genioideo, que son los más, el geni el más profundo y el milo el que le sigue hacia abajo en la base de la lengua, forman un diafragma. Eso se mueve, aumenta y disminuye el volumen cuando tragamos, cuando hablamos, cuando deglutimos, cuando, en fin, hacemos todo lo que tenemos que hacer con la boca. Incluso cuando respiramos, eh, se van a contraer de forma sinérgica todos esos músculos. Bien, entonces, hasta acá, chiquilines, vamos a hacer una breve repasada. Músculos del grupo anterior del cuello, vimos el plano profundo, los prevertebrales, vimos el plano profundo lateral, los escalenos, vimos el plano lateral, los intertransversos y el recto lateral de la cabeza, y vimos el plano de los supra- e infraioideos. Para ver los dos planos que nos quedan, vamos a tener que estudiar acerca de este hueso que se llama clavícula, que ustedes ya la recontra conocen, pero vamos a verlo un poquito más en detalle, porque esos músculos que vamos a ver ahora se insertan ahí. Entonces, la clavícula, fíjense dónde se ubica. ¿Es un hueso de qué tipo? Largo. Es un hueso largo, muy bien. Si ustedes observan, fíjense cómo está aplanada de superior a inferior. ¿Se nota? Se dirige de medial a lateral. Está ubicada en un sentido transversal con relación al tórax, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a distinguir en la clavícula? Bueno, primero, que es un hueso largo, ya lo dijimos, que está situado en la parte antero-superior del tórax, que se extiende desde el esternón hacia el acromion, desde el esternón, fíjense cómo articula con el manubrio el esternón, también articula con la primer costilla un poquitito, pero en fin, articula con el manubrio del esternón y con el acromion, que es una parte del hueso omóplato. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Tiene la forma de una S, fíjense acá. Esta es una clavícula derecha, vista desde arriba, y acá vista desde abajo. Vamos a tocarnos. Pongan los dos índices en la escotadura yugular del esternón, por favor. ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos a ir separando hacia lateral. Vamos a encontrar las articulaciones esternoclaviculares. Si nos vamos hacia afuera, fíjense cómo las clavículas, vayan palpando sus clavículas y ellas van a describir una curva, ¿verdad?
una curva que es cóncava hacia adelante. Si me voy, ya estoy en el medio de la clavícula, me doy cuenta que se empieza a formar una curva cóncava hacia adelante, ¿sí? Por eso se dice que tiene una forma de S cursiva. ¿Se están tocando? ¿Se dieron cuenta? Viene de medial y anterior hacia lateral y posterior. La curva, la primera curva es convexa hacia adelante y la segunda, lateral, es cóncava hacia adelante. Bien. Como dijimos, va a estar aplanada de superior a inferior. Es más aplanada al lateral que medial. Medialmente es más redondita, tiene una forma más cilíndrica. ¿Tá? Y en este hueso, ¿qué vamos a distinguir? Voy a volver a esta. Fíjense, vamos a distinguir dos caras, una superior y una inferior. Dos bordes, uno anterior y el otro posterior, que estaría atrás. Y dos extremidades, una lateral o acromial, porque va a articular con el acromion, y una medial o external, porque va a articular con el hueso esternón. ¿Bien hasta acá? Vamos a ver las caras. Clavícula derecha, cara superior, esto es posterior, anterior, lateral o externo. Uy, se largó a llover. Medial o interno. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en la cara superior? No vamos a ver mucha cosa, es casi lisa en toda su extensión. Tiene algunas rugosidades inconstantes, que es donde ustedes ya saben que cuando un hueso tiene alguna rugosidad es porque recibe inserciones musculares. Cara inferior. Acá vamos a tener dos o tres cositas. Vamos a tener a nivel del extremo, más cerca de la extremidad medial o la carilla external, vamos a tener la impresión para el ligamento costoclavicular. Acuérdense que está la clavícula, si la viéramos en este lado, acá tenemos el esternón y abajo tenemos la primera costilla. Tenemos acá la inserción de un ligamento que forma parte de esa articulación. Hacia la línea media vamos a tener un surco donde se inserta el músculo subclavio. Todo esto cara posterior, cara inferior, chiquilines. Y hacia el lateral, cerca de la extremidad acromial, vamos a tener dos rugosidades donde se insertan ligamentos de la articulación acromioclavicular. Bien. Coracoclavicular, perdón. ¿Qué vamos a encontrar en las extremidades? Bien, vamos a tener dos extremidades. Dijimos que una es medial o external y otra es lateral o acromial. ¿Qué vamos a encontrar en la extremidad external? Perdón. Dijimos que en esa parte el hueso es más redondo, es la parte más voluminosa del hueso. Va a presentar en su parte antero inferior una carilla articular triangular. Esta carilla va a articular con el esternón. Esta carilla se va a prolongar hacia la porción vecina, la cara inferior del hueso, de manera que van a formar como un ángulo que va a articular con el ángulo que se forma acá en el manubrio del esternón, en una articulación de tipo silla de montar que la vamos a ver bien el año que viene. Bien, ¿qué vamos a notar en la extremidad acromial? Fíjense que es redonda, ¿sí? Va a ser aplanada de superior a inferior, esta va a ser más cilíndrica y va a presentar una carilla articular elíptica alargada de anterior a posterior, tallada en bisel, que se va a apoyar y va a articular con la extremidad inversa del acromion. Acá tenemos algunas inserciones musculares para que den una bichada, pero tampoco quiero que se tomen mucho esto como en este momento no es tan importante. Borde anterior, inserción del pectoral mayor, medialmente, inserción del deltoides lateral. En el borde posterior vamos a tener al trapecio insertándose en la extremidad lateral. Nada más, vamos a tener esas inserciones, no se preocupen con acordarse de eso. Clavícula, hueso largo, aplanado de superior a inferior, se sitúa en la cara anterolateral del tórax, articula en su lado medial con el esternón,
en su extremidad lateral con el acromion. ¿Sí? Bien. Y entonces, ahora llegamos al grupo anterolateral. Nos faltan dos grupos para terminar los músculos anteriores del cuello. En el grupo anterolateral tenemos nada más que un músculo, el esternocleidomastoideo o ECOM. Esternón, cleido, clavícula, mastoideo, apófisis mastoidea. ¿Sí? Entonces es fácil de acordarnos. Externo, cleido, mastoideo. ¿Tá? Es un músculo importante de la parte anterior del cuello, potente. Es grueso, es cuadrilátero y se va a extender oblicuamente desde la apófisis mastoide. Se va a ir hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante. Se va a insertar mediante 3 o 4 cabezas. Eso van a encontrar distinto en distintos autores. A veces le ponen 3, a veces dicen 4. Pero acuérdense que vamos a tener una cabeza que es la cabeza external, que es la que se inserta más y, adelante y adentro, que está formada para algunos autores por una cabeza externo-mastoidea u otra externo-occipital. Vamos a tener entonces la cleido-occipital, clavícula occipital y la cleidomastoidea. Entonces, nos tenemos que acordar lo siguiente, vamos a tener una porción, se va a insertar en la línea nucal del occipital y en la apófisis mastoide. ¿Tá? Por eso tenemos esas porciones con el nombre occipital. Se va a dirigir hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro y se va a insertar en el manubrio del esternón, en el borde superior y un poco en la cara anterior, y en el tercio medial de la clavícula. ¿Qué va a hacer este músculo? Si se contrae unilateralmente, por favor, alineen su cabeza, miren bien hacia adelante, tóquense la apófisis mastoide izquierda y aproxímenla al esternón. Imagínense, pongan el dedo índice en la apófisis mastoide y el dedo pulgar de la misma mano en el borde external de la clavícula. ¿Se entiende? Y acérquenlo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que les dije hoy. Van a mirar hacia su hombro contralateral. Entonces va a generar una lateralización y rotación de la cabeza hacia el lado contralateral, o si se flexiona la cabeza hacia el lado homolateral, si se contrae en sinergia con otros músculos del cuello. ¿Sí? Entonces, si contraigo los dos, ¿qué va a pasar? Tóquense con los dos índices las dos apófisis mastoides y con los dos pulgares tóquense los dos extremos externales de la clavícula. ¿Qué va a pasar si yo acorto esos dos músculos al mismo tiempo? ¿Lo están haciendo? Eso se llama protrusión. Va a protraer la cabeza, la va a adelantar, va a flexionar hacia adelante, va a llevar la cabeza hacia adelante y hacia abajo. ¿Se entiende? Hola. Le estoy ¿Puede explicar de preguntando. vuelta cómo hacerlo, profe? Mi gato está acá mirándome, le pregunté si se entiende, me dijo que no. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Para qué voy a abrir la cámara? ¿Cómo salgo de acá para abrir la cámara? Bueno, no voy a abrir la cámara porque después voy a hacer un lío y no voy a poder entrar. Párense, siéntense derechos con la mirada horizontal hacia adelante. Van a poner una mano a cada lado de la mandíbula, ¿sí? Con los dedos índices, quiero que se toquen las apófisis mastoides. Pongan el dedo índice derecho atrás del oído derecho, el dedo índice izquierdo atrás del oído izquierdo, ¿sí? Van a sentir las apófisis mastoides. El pulgar de esa misma mano se va a ir a el esternón, chiquilines. Pónganlo en el esternón. Y entonces ahí vamos a tener el trayecto del esternocleidomastoide. ¿Sí?
¿Lo tienen? Bueno, no me pueden contestar porque no pueden soltar las manos. Espero que lo tengan. Ahora, aproximen el índice del pulgar de cada mano al mismo tiempo, las dos. ¿Qué pasó con su cabeza? ¿No se fue hacia abajo y hacia adelante? Ahora sí me pueden contestar. Eso se llama protrucción de la cabeza. La cabeza se va hacia adelante y hacia abajo. Y por ende vamos a tener una extensión de la parte superior de la columna cervical. ¿Se entiende? Que ligeramente la nuca ligeramente va hacia atrás cuando hago eso. Sí, profe. ¿Entendieron? ¿Alguien precisa que lo diga de nuevo? Igual el viernes Repetir, cuando nos veamos se los puedo hacer en vivo y en directo, pero acá es complicado. Pero me imagino que lo pueden entender si ven cuáles son las inserciones y si se insertan, si se contraen los dos juntos, obviamente me va a apretar el cuello, me va a traer la cabeza hacia abajo, hacia adelante. ¿Qué va a pasar si yo estoy acostado, boca arriba, y apenas levanto la cabeza? Se van a contraer los dos, junto con otros, ¿no? Con los prevertebrales y tal, pero me va a mantener el peso de la cabeza, va a sostener el peso de la cabeza. ¿Estamos? Ahí les Sí, puse estas figuras del Rubier, acá los distintos fascículos del esternocleidomastoideo. Acá se ve también, vieron que hay dos fascículos que van más hacia el esternón, uno que lo comunica con la mastoide, otro que lo comunica con la línea nucal del occipital, y otra porción que va más línea nucal clavícula, pero que también se extiende hacia el borde external de la clavícula. Acá hay ioides, infraioideos, supra, digástrico, milo, el geni que está dentro, el estilo que está acá, ¿sí? ¿Va cerrando un poco más ahora eso? Repásenlo, obviamente. Bien, ¿y qué tenemos más hacia superficial que todo esto que vimos? Tenemos al músculo cutáneo del cuello o platisma, que se acuerdan que yo les comenté ayer que era aquel si ustedes hacen tipo, uy, cuando nos equivocamos y hacemos, ahí está un emoticón que tiene todos los dientes de afuera, ¿sí? Proyecten el mentón un poco hacia adelante y hacia arriba y van a ver cómo se les arruga un poco la piel del cuello. Y eso ocurre porque el músculo platisma, que de hecho se llama músculo cutáneo, es un músculo que se inserta en el tejido subcutáneo de la piel del cuello. Es enorme, fíjense. Sigue todo el borde inferior de la mandíbula, tiene unos fascículos que se va hasta el orbicular de la boca, viene hasta abajo y se inserta pasando la clavícula. Bien, es un músculo muy ancho, delgado y cuadrilátero que recubre la región anterolateral del cuello y la parte inferior de la cara. Se extiende desde el tórax hasta las mandíbulas y la mejilla. Acuérdense que sube un poquitito hacia arriba de la mandíbula y llega hasta el orbicular de la boca. Por eso cuando yo hago con los labios hacia afuera y hacia abajo y levanto, digamos, el labio inferior, contraigo todo el músculo porque hay una conexión miofacial acá. Bien, las inserciones son óseas y cutáneas. Las fibras anteriores en la piel de la protuberancia mentoniana, las fibras medias se unen al borde inferior de la mandíbula y las posteriores se continúan con el depresor del ángulo de la boca, en la comisura labial y en la piel de las mejillas. ¿Dónde se va a insertar abajo? A lo largo de toda la cintura escapular, en la cara profunda de la piel que recubre el acromion, que estaría por acá, las regiones deltoidea y infraclaviculares. ¿Ah? Va a estar separado inferiormente en uno del otro. Ahora lo vamos a ver en un video que acá tenemos un espacio.
Este, bueno, en forma gradual, acá va a estar junto y después se va a ir separando y se entrecruzan fibras de un lado hacia el otro a nivel de la línea media del mentón. ¿Cuál es su acción? Va a tirar inferiormente de la piel del mentón y hace descender la comisura labial y la piel de las mejillas. Bien, Color verde. Todo este músculo ahí que lo ustedes vamos ven a ver, ahora que ¿sí? cambió de color es el músculo platismo. Es ¿Escuchan un bien? músculo plano, es largo, es ancho y es Sí. sumamente fino. Su espesor es muy reducido. El músculo platisma es el músculo que se ubica inmediatamente por debajo de la piel. De ahí que pertenece al plano superficial. Tenemos que saber sus inserciones. Y empezamos con las inserciones inferiores. Aumentamos, vemos esta parte y todo lo que corresponde a esta zona que estoy señalando con la línea roja pertenece a sus inserciones inferiores. El músculo platisma es muy semejante a los músculos cutáneos porque a través de las inserciones inferiores se inserta en la cara profunda de la piel de 3 regiones. A esta cara profunda de la piel, el libro lo menciona en este capítulo como tejido subcutáneo. Sub es debajo, cutáneo es piel, entonces vendría a ser el tejido que se ubica en la parte profunda o la parte de abajo de la piel, tejido subcutáneo. Y les dije, de 3 regiones. Vamos a ir marcando las regiones. La primera es la región que se ubica por debajo de la clavícula. Todo esto que estoy señalando con la línea roja es la región infraclavicular. Luego, también se inserta en la piel de la región deltoidea, que vendría a ser la línea verde. Región deltoidea es la región del músculo deltoides. Y el músculo deltoides ocupa la parte que nosotros conocemos normalmente como el hombro. El músculo del hombro es el músculo deltoides. Entonces también en la piel que cubre a este músculo se inserta el músculo platismo. Y por último, vendríamos a marcar con la línea azul esta última partecita que estoy marcando, es la piel que cubre la región acromial. Ustedes recordarán que la escápula tenía una de sus estructuras denominada acromio o acromión, no sé. Bueno, también la piel que cubre esta estructura, el acromión, vendría también a insertarse este tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular, deltoidea y región acromial, inserciones inferiores. Fíjense cómo Elimino es todas las amplia líneas, la inserción vamos para inferior. arriba. Y el músculo platisma presenta a nivel de sus inserciones superiores. Vamos a ir marcando. En primer lugar, sobre la mandíbula. Se inserta sobre el hueso mandibular en 3 puntos. Primero, marco acá con la flecha la línea media. Se inserta a nivel de la sínfisis mandibular. Marco con la línea celeste. A este nivel se inserta en la línea oblicua de la mandíbula. Acá va a Es tener decir, fibras que se se van a inserta en el mismo entrecruzar punto y fíjense donde cómo también se termina insertan de el formar depresor el del ángulo de la diafragma boca de y la el base depresor del de la labio lengua. inferior. Estos 3 músculos, platismo y los 2 músculos depresores del ángulo y del labio de la boca, se insertan a nivel del tercio anterior de la línea oblicua de la mandíbula. Y por último, vamos a marcar con la flecha verde, también se inserta a nivel del cuerpo de la mandíbula. Fíjense Estos que 3 por puntos continuidad a son nivel sus miofacial inserciones sobre voy a el deprimir la hueso boca, mandibular. voy a arrugar De la mejilla, voy insertarse a en deprimir huesos, la el boca y voy a músculo deprimir el platisma labio. también se inserta Todo eso va a participar el en la piel platisma. que se ubica por debajo, piel que se ubica por debajo del orificio bucal, e inclusive algunas fibras también llegan a insertarse a nivel de la comisura labial y la piel del mentón. Entonces acá es importante tener en cuenta. Arriba el músculo platisma tiene 2 tipos de inserción. Una inserción ósea sobre la mandíbula, sínfisis, línea oblicua y el cuerpo mandibular. También se inserta en la cara profunda de la piel que cubre el orificio bucal por debajo. Y también se inserta en la piel del mentón
y en la piel que cubre la comisura labial. Todas inserciones superiores de este músculo. Eliminamos las líneas. Vamos a hablar un ratito de la inervación. Y para otros libros, por ejemplo, fíjense cómo queda un espacio que se va haciendo cada vez mayor entre ambos platismas. El músculo platisma también es considerado como un músculo cutáneo, porque también es inervado por el nervio facial. Recuerden que todos los músculos cutáneos de la cabeza son inervados por el facial. El platisma, por más que es un músculo que forma parte de la región del cuello, también es inervado por uno de los ramos del nervio facial. Es el nervio cervical, o mejor dicho, es el ramo cervical del nervio facial el que inerva a este músculo. Hablamos un poquitito de las relaciones. Las relaciones son sumamente... Después ustedes van a seguir mirando, lo van a rever y van a ver un poco más en profundidad. Pero continuamos. Hasta acá quedó, chiquilines. Porque para empezar a estudiar la región posterior de los músculos del cuello vamos a hablar del omóplato, escápula o omóplato. Hasta acá vamos a repasar un poquito. Músculos de la región anterior del cuello. Dijimos que los músculos de la región anterior del cuello son los que se relacionan a nivel de la columna, están delante de los cuerpos vertebrales. Tenemos los largos del cuello y de la cabeza, que son los prevertebrales, que son los más profundos, junto con aquel pequeñito recto anterior de la cabeza. Esos tres son los prevertebrales, el plano más profundo del grupo anterior. Después teníamos un plano profundo lateral. ¿Quiénes estaban ahí? Los escalenos, ¿se acuerdan? Anterior, medio y posterior. Después tenemos otro grupo, el grupo lateral, donde estaban los intertransversos y el lateral de la cabeza, aquel pequeñito lateral. ¿Tenemos? Luego, un plano un poco más anterior, los músculos supra e infraoideos. Luego de ellos, el plano lateral, que es solamente el ECOM, el esternocleidomastoideo, y el plano más superficial del grupo anterior, el platisma. Tenemos todo aquel gráfico horrible con todos aquellos músculos, ahora ya los tenemos un poco más masticados. Los tienen que repasar. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí. Bien. Entonces, vamos a entender un poquito sobre el hueso omóplato o escápula para poder entender las inserciones de los músculos posteriores del cuello. Fíjense estos huesitos tan lindos que se llaman escápulas u omóplatos, que se encuentran ¿dónde? En la región posterolateral y superior del tórax. Van a articular con el hombro, van a formar parte de la articulación del hombro y van a articular con el húmero y con la clavícula. ¿Sí? También vamos a tener un tipo de articulación que es una articulación muscular con la pared posterior del tórax, pero eso no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver de qué se trata, qué cara tiene el omóplato. Bien, esta es una vista anterior, esta es una vista posterior, superior, inferior, ¿sí? Esto sería medial, esto sería medial, esto sería lateral, lateral, ¿sí? ¿Qué vamos a distinguir en este hueso? Vamos a distinguir dos caras, una cara anterior, una cara posterior. Vamos a distinguir tres bordes, un borde medial, que es el más largo, un borde lateral y un borde superior. ¿Sí? Dos caras, tres bordes y nos quedarían tres ángulos. Un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Superior, inferior, lateral. ¿Sí? Si esto fuera un triángulo, tenemos los tres bordes y los tres ángulos. ¿Sí? Bien, ¿qué tipo de hueso es? Es un hueso plano, ancho y de forma triangular. Está situado en la parte posterior del tórax. Se va a aplicar sobre la pared superior del tórax a la altura de las 7 primeras costillas. ¿Sí?
Vamos a distinguir entonces dos caras, tres bordes y tres ángulos, como se los mostré. Esto es una vista lateral del omóplato. ¿De cuál omóplato? ¿Cuál les parece? El omóplato izquierdo. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a encontrar en la cara anterior? Fíjense cómo acá hay una depresión enorme, una fosa. Esta fosa se va a llamar fosa subescapular. ¿Tá? Adelante, la cara anterior del omóplato, tenemos la fosa subescapular. Hacia lateral e inferior, fíjense cómo tenemos una prominencia, ¿sí? Un saliente bastante cilíndrico. Se llama pilar de la escápula, ¿sí? Y va a formar el labio interno de este surco. El borde lateral y el pilar de la escápula van a formar un surco, ¿sí? Un surco lateral de la escápula donde van a insertarse algunos músculos importantes, los redondo menor y mayor. Bien, en fin, ¿qué más vamos a ver en esta cara? Fosa subescapular, pilar de la escápula, el surco escapular, y fíjense cómo acá tenemos unas zonas rugosas, triangulares, que van a prestar inserción a otro músculo importante que es el serrato anterior, que es el músculo que va a formar parte de la articulación tóraco-escapular. Entonces, fosa escapular, fosa subescapular, músculo subescapular, surco lateral, redondo menor, redondo mayor, y en este borde, en la cara anterior, el borde lateral y a nivel de los ángulos, más cerca de los ángulos, inserciones para el serrato anterior. Bien, acá tenemos, no se fijen en eso, pero para que lo sepan, ¿qué vamos a encontrar en la cara posterior? Bueno, la cara posterior no es tan lisa, ¿no? Tenemos una prominencia que se llama espina de la escápula. Fíjense que parece un triángulo que se implanta por su borde anterior en la cara posterior del omóplato. ¿Qué va a hacer la espina? Me va a dividir el omóplato en dos fosas, la cara posterior del omóplato en dos fosas, una supraespinosa y una infraespinosa. ¿Tá? En relación con la espina, supraespinosa, infraespinosa, donde se van a insertar los músculos homónimos. ¿Tá? El músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. No van a ocupar toda la cara posterior. Fíjense cómo acá tengo una prominencia, Roma, donde se van a insertar otros músculos, y acá también, a ver si puedo, no sé si ustedes ven esto, pero... Y acá también vamos a tener inserciones para otros músculos que ya los vamos a ver. Bien, entonces, refiriéndonos a la espina, fíjense que es una lámina ósea triangular que va a estar implantada transversal al eje mayor del omóplato, ¿sí? Las superficies son lisas, tanto si yo pudiera mirar acá arriba como abajo, vamos a ver que son superficies lisas. Va a tener tres bordes, como un buen triángulo. Un borde lateral, que es liso y romo, un borde anterior, que es el que se va a implantar en la cara posterior del omóplato, y un borde lateral, que es el que vemos acá, que tiene una superficie un poco más, está como más ensanchada, que es ahí donde se denomina tubérculo del deltoideo, donde se va a insertar el músculo deltoides. Bien, fíjense acá en una vista lateral de la escápula como el borde lateral es liso y grueso, es romo, es redondeado. Bien, cuando termina esa superficie triangular que dijimos que se llamaba espina del omóplato, se va a continuar con esto que es una apófisis que se llama acromion. Fíjense que es como una continuidad. Si yo miro acá el borde lateral de la espina, se va a continuar con esta prominencia que es el acromion. Fíjense cómo es aplanado en sentido contrario, inverso a la espina. La espina está aplanada de superior a inferior y el acromion está de anterior a posterior, y el acromion está aplanado de superior a inferior. Es como que viene la espina, pega una curva y esa curva termina
siendo el acromion. Recién vimos con quién iba a articular el acromion. Con la La clavícula. clavícula. Eso, muy bien. Atentos. Bien, entonces, el acromion se haya aplanado en sentido inverso a la espina, ya lo vimos. Va a tener una cara superior, que va a ser rugosa, fíjense cómo es rugosa, se van a insertar músculos ahí. Una cara inferior que es cóncava y lisa. Un borde medial, que sería este, y un borde lateral, que es el que se va a prolongar hacia anterior. Fíjense cómo se viene hacia adelante, esto es posterior, esto es anterior, se prolonga hacia anterior es una prolongación hacia anterior de la espina de la escápula. Bien, entonces, acá vemos un poco las inserciones, el supra, el infraespinoso. Acá en el borde vamos a tener el elevador de la escápula, vamos a tener el romboides menor, el romboides mayor, dorsal ancho que va a pasar por acá, el redondo mayor, el redondo menor y el tríceps, la porción larga del tríceps. A nivel del acromion dijimos que teníamos el tubérculo deltoideo donde se inserta el deltoides se inserta miren la inserción del deltoides, es gigante. Y eso hacia el borde inferior de la espina y del acromion. Y hacia arriba tenemos las inserciones del trapecio, que ya lo vamos a ver. Bien, nos falta ver los bordes y los ángulos, calma. Bordes. El borde superior. Fíjense que es un borde bastante corto, termina en esta depresión que es la escotadura de la escápula, donde va a discurrir el nervio supraescapular. Y ¿se acuerdan que dijimos que quién se insertaba acá? El músculo homoioideo en el borde medial de la escotadura de la escápula. Entonces ahora ya la conocemos. Esto es externo, esto es interno, esto es superior, esto es inferior. Bien, borde medial es el más largo. Fíjense que forma un ángulo muy abierto que partiría desde la implantación medial de la espina, ¿sí? Hacia arriba vamos a tener la inserción de algunos músculos, el elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor. Y el borde lateral, que acá se vería así, de frente, digamos, en una vista lateral, corresponde a este, ¿sí? Va a estar constituido por una cresta ósea y cuando se aproxime al ángulo va a tener un tubérculo, una rugosidad en forma de tubérculo que se llama tubérculo infraglenoideo. ¿Por qué? Porque esto es la cavidad glenoidea, el tubérculo se llama infraglenoideo y es donde se va a insertar la porción larga del músculo tríceps braquial. Bien, ángulos. Ángulo superior se va a situar en la unión del borde superior con el borde medial, ¿sí? Va a formar un ángulo casi de 90 grados y va a servir de inserción al músculo elevador de la escápula. Ahora lo vamos a ver. El ángulo inferior es grueso, es redondeado y rugoso y va a unir el borde lateral con el borde medial. Y ahí va a pasar el músculo dorsal ancho y va a dejar, acá se ve mejor unas proyecciones ahí. Bien, pero en la cara anterior, serrato anterior, en la cara posterior, dorsal ancho, pega la curva por ahí. Bien, y ahora vamos a ver el ángulo, perdón, lateral, que es el más complicadito, que va a presentar tres partes. Una cavidad articular, una superficie articular que se llama cavidad glenoidea del omóplato, que es la que va a articular con la cabeza del húmero. Va a tener un cuello, que es lo que está enseguida después de la cavidad glenoidea, y va a tener una apófisis más, que es la apófisis coracoides. Fíjense que es una apófisis que pega una curva, parece un dedo flexionado. Bien, cavidad glenoidea es una superficie articular cóncava que se va a articular con la cabeza del húmero. Va a estar inmediatamente superior
perdón, va a estar superior al tubérculo infraglenoideo y enseguida hacia superior vamos a encontrar otro tubérculo, el supraglenoideo. Infraglenoideo se insertaba la porción larga del músculo tríceps braquial. Supraglenoideo, porción larga del músculo bíceps braquial. Bien, el cuello de la escápula es la prolongación hacia medial de la cavidad glenoidea, es quien la soporta, ¿sí? Y va a comunicar lateralmente, va a estar lateral a la espina de la escápula y va a comunicar de cierta forma las dos fosas, supra e infraespinosa. Acuérdense que a nivel posterior la espina no llega hasta el borde lateral. Entonces, a nivel del cuello va a haber una comunicación entre las dos fosas. En una vista posterior lo veríamos mejor. A ver. Por acá, ¿sí? Cavidad glenoidea, cuello de la escápula, la espina no llega hasta la cavidad glenoidea. Entonces, a nivel del cuello hay una comunicación entre las dos fosas y ahí después van a saber qué cosas van a pasar por ahí. Bien, seguimos entonces. Nos falta ver la apófisis coracoides. Fíjense cómo es una prolongación que empieza hacia delante y arriba y luego va a formar un ángulo y se va a ir hacia adelante y afuera. Se va a implantar entonces en la cara superior del cuello, de la escápula, medialmente, al tubérculo supraglenoideo. Tiene una forma de dedo flexionado, primero se va hacia arriba y hacia adelante y luego se va hacia afuera y hacia adelante. Va a tener dos segmentos, uno vertical y uno horizontal. Se va a unir a través del segmento cervical vertical, al cuello de la escápula. Bien, presenta varias caras, todo eso lo vamos a ver en otro momento. Bien, quedó el omóplato a rasgos generales, lo vamos a revisar cuando vemos extremidades superiores, pero me interesa que ustedes tengan una idea general de, de cómo es el omóplato, su forma, cómo se ubica, para que podamos ver ahora los grupos, los músculos del grupo posterior, de la región posterior del cuello. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos grupos tenemos en la región posterior? Vamos a tener 4. De profundo a superficial. Un grupo profundo donde van a estar. Yo les dije que teníamos unos musculitos muy importantes, pequeñitos, tarará. Bueno, acá van a estar los 4 que nos faltan. Vimos 2 a nivel, uno a nivel anterior y uno a nivel lateral, y vamos a ver 4 a nivel profundo posterior. A estos 4 músculos se le van a unir el músculo multífido, que en realidad no es un músculo, son muchos músculos y que además se prolongan por toda la columna. Pero como tenemos que estudiar segmentariamente cuello, tórax, ¿ah? Lo vamos a separar, pero en realidad estos no se separan. Los músculos interespinosos, que si nos ponemos a analizar, donde se... ¿Está mal escrito esto? Me faltó una T, chiquilín. Los interespinosos, ¿dónde van a estar? Entre las apófisis espinosas. Teníamos los intertransversos a nivel anterior y a nivel posterior tenemos los interespinosos. Todo eso en un plano profundo. Bien, en un plano intermedio vamos a tener al grupo del músculo semiespinoso y longuísimo de la cabeza. También vamos a tener longuísimo del cuello y iliocostal. Estos músculos son músculos que empiezan en el cuello y terminan en el tórax. Ya los vamos a ver. Entonces, bueno, hay que colocarlos en los dos grupos. Yéndonos hacia superficial, tenemos al esplenio y al elevador de la escápula, y el más superficial de todos, el músculo trapecio. ¿Sí? Bien. Un minuto para tomar un trago, un agua, ir al baño y seguimos con los posteriores.
Bueno, volví, chiquilines, perdón que tuve que hacer una pequeña pausa. Bien, ¿están todos? ¿Están por ahí? Sí, Hola. Bueno, seguimos entonces. Dijimos que el grupo más profundo tenía esos cuatro músculos pequeñitos. Son todos muy pequeñitos, pero esos cuatro que me interesa mucho que los recuerden. Bueno, vamos a hablar del recto posterior menor de la cabeza. Fíjense acá en la figura, ya les voy a mostrar los cuatro. Recto posterior menor, posterior mayor, fíjense cómo van a formar como una pequeña letra V con el contralateral, ¿no? Una un poquito mayor, entonces el recto posterior menor y el mayor. Una V chiquita, una V más grandecita. Y hacia el lateral vamos a tener el oblicuo inferior y el oblicuo superior, ¿sí? Que sería como una letra U alrededor de ellos, alrededor de las dos letras V. ¿Tá? Acuérdense de esto, plano profundo. Bien, vamos con el posterior menor. Es corto, aplanado y triangular. Se va a situar a cada lado de la línea media y se extiende desde el atlas hasta el occipital. Yo diría desde el occipital hasta el atlas, pero en fin. Bien, entonces, la inserción superior se va a insertar mediante fibras cortas tendinosas en el tercio medial de la línea nucal inferior. Acuérdense que cuando dimos occipital teníamos la protuberancia occipital externa y teníamos la línea nucal inferior y la línea nucal superior. Estos músculos, recto menor y recto mayor posterior de la cabeza, se van a insertar entonces en la línea nucal inferior, el menor medial y el mayor lateral. ¿Ah? Se van a insertar a nivel del atlas en el tubérculo posterior del atlas. Van a unir la línea nucal con el tubérculo posterior del atlas. Esto hablando del el recto posterior menor. ¿Qué va a hacer? Va a extender la cabeza. Extender la cabeza, no el cuello. ¿Sí? Fíjense, es un músculo muy pequeño. Bien, el mayor, dijimos que es la letra V que está un poquito por afuera, un poquito más grande. ¿Dónde va a ir? Va a estar lateralmente al recto menor en la línea nucal inferior y en la impresión rugosa subyacente a esa línea. Y se va a ir ¿a dónde? A la parte superior de la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis. Recto menor, línea nucal, atlas, tubérculo del atlas. Recto mayor, línea nucal, lateral al menor, a la apófisis espinosa del axis. ¿Qué va a hacer? Extender la cabeza y también va a participar en la rotación. Entonces, bueno, ahora cuando terminemos los cuatro les voy a decir que hagan algo. Quedó menor, línea nucal, tubérculo posterior del atlas. Recto mayor, línea nucal, lateral al menor, a la apófisis espinosa del axis. Bien, vamos a ver los oblicuos. El oblicuo inferior, el que está más abajo, obviamente, se va a insertar ¿dónde? En la cara inferior y en el borde posterior de la apófisis transversa del atlas. Entonces el oblicuo va a unir el atlas al axis. ¿Sí? ¿A dónde va a terminar? En la cara, en la parte lateral a la inserción del recto mayor. ¿Sí? En la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis. Fíjense cómo están todos muy, muy cerquita. ¿Qué va a hacer el oblicuo? ¿Qué les parece? Si se inserta desde la apófisis lateral de la apófisis transversa del atlas hacia la espinosa del axis, va a rotar, rotar la cabeza. Cuando se contrae el derecho, va a rotar la cabeza hacia la derecha. ¿Sí? Y vamos a ver el oblicuo superior. Fíjense qué chiquito. Se va a insertar ¿dónde? En el tercio lateral de la línea nucal inferior. Entonces, línea nucal inferior, recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior.
¿Hacia dónde va a ir? Va a ir hacia la cara superior de la apófisis transversa del atlas. Es casi como una continuación del oblicuo inferior. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer este músculo? Lateralizar la cabeza. Entonces fíjense que acá tenemos extensión, extensión con rotación, rotación y lateralización. Estos músculos, acuérdense que van a seguir los movimientos oculares. Bien, a ver, vamos a poner las manos, siéntense derechos, por favor, pongan las manos en la línea, el borde del meñique, la línea del meñique y la cara medial de la mano, la vamos a poner en la línea nucal inferior, ¿tá? Como si ustedes fueran a tomarse del cuello. Los codos van a quedar mirando hacia adelante, las manos van a quedar agarrándose la parte posterior del cuello. ¿Lo tienen? Ahora les voy a pedir que cierren los ojos, quédense absolutamente quietos y perciban a nivel de las palmas de las manos la piel del cuello. Perciban toda esa región. Y ahora, sin abrir los ojos, muevan los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Repítanlo. Muevan los ojos sin abrirlos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, sin mover la cabeza, sin mover nada, solo los ojos. Y quiero que ustedes intenten sentir, observar con la palma de sus manos si pueden detectar, perdón, algún movimiento a nivel de la nuca, sin moverse. ¿Lo pudieron hacer? ¿Pudieron sentir algún movimiento ahí? Hola. Casi me desmayo haciendo eso, profe. Ah, para. Sos un peligro, Gabriel, sos, me imagino por la voz. Bueno, ¿pudieron percibir algún movimiento o no? Yo no, profe. Yo Bueno, tampoco. el viernes hablamos entonces. Ustedes tienen que ir desarrollando también la cuestión sensorial de sus manos, va a ser muy importante. Yo Pero no lo fu- que pasa es que si intento mover los ojos, se me ah, abren, no puedo con los ojos cerrados. bueno, abrilo, movelo con los ojos abiertos. Yo porque con los ojos cerrados tenés mucho más percepción en la mano, pero si querés, probalo con los ojos abiertos. ¿Quién más? ¿Nadie pudo? ¿Nadie Profe, sintió? ¿puede ser que sea con Sí, yo la pude, yo yema de pude. los dedos en vez de con la palma? Bueno, pero delicadamente, no apretes. Quiero Pero yo lo sentí con la yema de los dedos. claro, tenés más sensibilidad en la yema, es normal. Pero quiero que ustedes recuerden eso, de que esos músculos ni siquiera dependen de que movamos la cabeza. Ellos movemos los ojos y ellos se activan, ¿está? Y ahora ven esta figura más grande, esta foto más grande. Tenemos entonces los rectos menores, mayores, oblicuos inferiores, oblicuos superiores, y si miran hacia abajo, ¿cómo les parece que se llaman estos? Hello. Interespinosos. Muy bien, interespinosos. ¿Tá? Y junto con los multífidos, vamos a ver ahora, son los que van a formar el plano profundo posterior del cuello. ¿Tá? Por favor, quiero cuando alguien les diga, ay, tengo una contractura en el trapecio que no puedo más y me duele la cabeza y no sé qué y me mareo y no sé cuánto, dos opciones. O ustedes se sientan y les explican a las personas que no digan una ignorancia de esas, o dicen que sí, se sonríen y siguen su vida. Fíjense, si nosotros pensamos, chiquilines, piensen por un segundo, desde el agujero raquídeo para atrás, tenemos ligamento amarillo,
ligamentos intertransversos, ligamentos interespinosos. Tenemos todos estos músculos, tenemos los rectos laterales que vimos hoy, que también los podemos tomar en cuenta. Vamos a ver 3 planos más de músculos por sobre esto, y después está el trapecio. Acuérdense de eso cuando vayan a tocar o hacer cualquier cosa en el cuello de alguien, por favor. Seguimos. Tenemos un videíto. Aquí se encuentran los músculos rectos de la cabeza, el menor y el mayor. El recto menor se extiende desde el centro del arco posterior del atlas hasta esta área del occipucio. El recto mayor se extiende desde el proceso espinoso del axis hasta el occipucio aquí. Aquí se muestran los 2 músculos oblicuos de la cabeza, el inferior y el superior, mucho más pequeño. El oblicuo inferior se extiende desde la espina de la vértebra axis hasta el proceso transverso del atlas. El oblicuo superior se extiende desde el proceso transverso del atlas hasta aquí, en el occipucio. Los músculos suboccipitales producen extensión de la cabeza, así como rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Bien. Multífidos. Fíjense que los multífidos son músculos que van de una vértebra a la otra, de una vértebra a la segunda suprayacente, y ocupan toda la columna, ¿sí? Cuando hablamos de multífidos, vamos a hablar entonces de esa cantidad de músculos que van, es como una masa muscular que es indivisible, ¿tá? Son rotadores contralaterales. Fíjense por qué. Porque los fascículos van a extenderse desde las apófisis transversas, vamos a tomar este puntito, de la apófisis transversa hasta las apófisis espinosas o hasta las láminas de las hasta 4 vértebras situadas superior a su inserción. Entonces, perdí acá. Si yo vengo desde la apófisis transversa de esta vértebra, que sería 5, 4, 3, 2, 1, de L1, y me voy hasta T11, T12, T1, perdón, L1, ¿qué va a pasar cuando tiro? Si tomo punto fijo en la apófisis transversa, ¿qué va a pasar cuando tiro de allá? Van a rotar y van a inclinar lateralmente, ¿sí? Si tiro de este lado, mi tronco va a mirar para el otro, ¿verdad? Son rotadores contralaterales, y si tiro de acá, el tronco se va a lateralizar para el mismo lado. ¿Quedó? Son indivisibles, son muchísimos, uno pegado al otro. Fíjense que este se cruza con las fibras de este, que se cruza con las fibras de este, que se cruza con las fibras de este. Es un lío. Los multífidos, acuérdense que son rotadores contralaterales o inclinadores laterales hacia el mismo lado. Bien, los interespinosos, los que nos faltan de ese plano profundo, ¿sí? Van de una apófisis espinosa a otra y son pares, obviamente, y lo que van a hacer son extensores de la columna. Ahora, todos estos músculos paravertebrales se llaman paravertebrales. Este subgrupo se llama suboccipital y todos los demás paravertebrales, aunque estos entran en el grupo de los paravertebrales, son músculos que tienen inervación, son músculos tónicos, se llaman músculos tónicos, no son músculos que nosotros si bien los podemos contraer de forma consciente, yo puedo extender mi columna de forma consciente, tienen una inervación también del sistema autónomo. Entonces son músculos que yo no tengo que pensar todo el tiempo, tengo que estar parado, tengo que levantar la cabeza, tengo que extender. Entonces son músculos que tienen respuesta a los cambios posturales. Bien, hasta acá vamos a un segundo nivel entonces de profundo superficial. Vamos a ver los músculos semiespinosos de la cabeza, longuísimo, longuísimo del cuello y iliocostal del cuello. Bien, semiespinoso de la cabeza, fíjense, esto está por arriba de todo lo que ya vimos. Y me faltan 2 planos para llegar al trapecio, ¿tá? No se olviden. Bien,
¿Cómo son esos músculos semiespinosos de la cabeza? Fíjense qué largotes que son. Van hasta la región torácica. Entonces, es un músculo ancho y grueso que se extiende desde la nuca a la parte superior del dorso, desde la sexta vértebra torácica hasta el occipital. Llegan hasta la mitad del tórax, sexta vértebra torácica. Bien, la inserción superior entonces, mediante fibras tendinosas en una impresión rugosa situada entre las dos líneas nucales. Dijimos que en la línea nucal inferior teníamos el recto menor, el recto mayor y el oblicuo superior. Entre las dos líneas nucales tenemos al semiespinoso de la cabeza. Se va a insertar ¿cómo? Mediante tendones en el vértice de las apófisis transversas de las 5 a 6 primeras vértebras torácicas y en la base de la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales. ¿Qué les parece que va a ser este músculo si se contrae? Si se contraen los dos, me va a extender el cuello y la cabeza sobre el cuello porque empieza en el occipital. Si se contrae solo uno, va a generar una inclinación homolateral del cuello. ¿Sí? El longuísimo. Bien. Fíjense, acá tenemos los suboccipitales, tenemos acá a los multífidos, tenemos el semiespinoso y ahora el longuísimo de la cabeza. Bien, ¿dónde va a estar? Se va a fijar medialmente en el vértice y en el borde posterior de la apófisis mastoide. ¿Sí? Está posterior a la inserción de ¿quién? Del músculo esternocleidomastoideo. ¿Dónde se va a ir? Va a ir hacia abajo y hacia atrás y se va a insertar en las 4 o 5 últimas vértebras cervicales, en el ángulo de la unión de la base de las apófisis transversas y las apófisis articulares correspondientes. ¿Está? Entre la apófisis articular y la transversa. ¿Qué va a hacer? Va a extender, es este, ¿está? Porque después vamos a tener el longuísimo del cuello. Este es el longuísimo de la cabeza, este es el longuísimo del cuello. ¿Qué va a hacer? Extender la cabeza, inclinar hacia el lado homolateral. ¿Y por qué no rota? Piensen, chiquilines, las inserciones están dadas en una línea lateral. Por eso este músculo no va a rotar. Va a extender y va a lateralizar. ¿Tá? Si estuviera en la parte anterior de la apófisis mastoide, pasando la línea media, rotaría. Bien, longuísimo del cuello. Acá, este es el longuísimo de la cabeza, semiespinoso, longuísimo de la cabeza, longuísimo del cuello. Debajo de ellos, suboccipitales, interespinosos, multífidos. Bien. Longuísimo del cuello, ¿de dónde hacia dónde? Va de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las 5 últimas vértebras cervicales. ¿Está? Tubérculo posterior, apófisis transversas. ¿Hacia dónde va? Hacia el vértice de las apófisis transversas de las primeras 5 torácicas. Entonces, ¿qué les parece que va a ser ese músculo? Si va de apófisis transversa a apófisis transversa. Están en una misma línea de implantación. Va a lateralizar hacia el mismo lado. Lateralizador homolateral. Y va a extender la columna cervical sobre la torácica. Ilio costal del cuello. Fíjense que el ilio costal es un músculo que empieza acá, atrás de la apófisis mastoide y termina en el sacro. Pero vamos a intentar interpretar qué pasa con él a nivel del cuello. El ilio costal, sin del cuello, el ilio costal es todo este músculo. Bien, ¿qué va a pasar con él en el cuello? Se va a insertar en los tubérculos posteriores de las 4 a 5 últimas vértebras cervicales, tubérculos posteriores, y acá me faltó poner de las apófisis transversas, donde también se insertaba el anterior. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia el borde superior de las
6 primeras costillas. Borde superior, medialmente al ángulo. ¿Se acuerdan que la costilla tenía una cabeza, un cuello, el tubérculo que iba a articular con la vértebra y tenía un ángulo? Entonces, a ese nivel. ¿Qué va a hacer el iliocostal? Va a extender la columna cervical sobre la dorsal y va a inclinar lateralmente. Bien. ¿Todo bien? ¿Están vivos? Nos queda poquito. Uy, no dimos, no llegamos. No, bueno, vamos a terminar. Vamos a intentar terminar estos dos que nos faltan. El grupo del músculo esplenio y el del elevador de la escápula. Fíjense, el esplenio está por arriba entonces del larguísimo de la cabeza, del larguísimo del cuello, del ilio costal. Entonces, ¿dónde se va a insertar? En los 2/3 laterales de la línea nucal superior. ¿Sí? Dijimos que habían 2 líneas nucales, protuberancia occipital externa, en la línea nucal inferior los suboccipitales, y empezamos acá con la línea nucal superior a nivel lateral esplenio de la cabeza. ¿Sí? Empieza en la línea nucal y va a seguir hasta el borde posterior y la cara lateral de la apófisis mastoide. ¿Se va a ir hacia dónde? Hacia las espinosas de C7 y de las 4 primeras vértebras torácicas, ¿tá? Y de los ligamentos interespinosos. ¿Qué va a hacer el músculo esplenio? Fíjense, línea media, inserción lateral, inserción en la línea media. Va a lateralizar y va a rotar. Ahora sí lo voy a tener un rotador. Fíjense cómo va de una línea media hacia la lateral, y si tuviéramos una vista lateral, desde anterior hacia posterior. Entonces va a ser un músculo que va contrayéndose bilateralmente, va a extender la cabeza sobre el cuello, y contrayéndose un único lado, va a rotar y a inclinar. Elevador de la escápula. Acá vemos parrilla costal, apófisis espinosas torácicas, húmero, clavícula, omóplato. Recién lo vimos con su ángulo externo, donde está la cavidad glenoidea, con su espina que termina en el acromion. Y dijimos que tenía un borde que era superior y superomedial. Este músculo se va a ir desde ese ángulo superomedial del omóplato hacia las apófisis transversas, desde el atlas hasta las 4 o 5 primeras vértebras cervicales. Apófisis transversas, ángulo del omóplato. ¿Qué va a hacer? Este músculo, cuando se toma punto fijo a nivel de la columna cervical, ¿qué va a hacer? Va a elevar ese ángulo de la escápula, por lo tanto va a bajar la cavidad glenoidea, ¿sí? Va a ser una rotación escapular. Y si al contrario tomo punto fijo en el ángulo de la escápula, va a lateralizar el cuello, ¿sí? Y también rota, a ver, no me acuerdo si rota. Punto fijo en la escápula, en el superior medial, hace descender el hombro. Si el punto fijo es en la escápula, inclina la columna de forma hacia su mismo lado, no me acuerdo. Un poco tiene que rotar porque la escápula está atrás de las apófisis transversas, pero bueno, tomémoslo como un inclinador homolateral de cuello. ¿Sí? Bien. Y el último, que es el trapecio, capaz que lo dejamos para arrancar con el trapecio en la próxima clase. Los minutos que nos quedan, les voy a poner un videíto para que fijen un poco lo que vimos hasta acá. ¿No tenemos? Ahí. No estaría empezando, a ver. Sería esto. Compartir pantalla. Ahora traigamos a escena las clavículas y las escápulas.
Bueno, lo quería ampliar, pero a ver si lo puedo tengo que dejar de compartir. Aguanten un segundo. Yo sé que faltan 2 minutos, pero aguántense 2 segundos. Tengo que ampliar acá y ahora comparto con ustedes. Ahora traigamos Compartir. a, ¿Lo ven? ahora traigamos a ¿Lo escena ven? las clavículas y las escápulas, así Sí, como nos dirigimos a la parte posterior para observar tres grandes Fíjense los músculos que forman la parte prevertebrales, posterior del cuello: el escalenos, semiespinoso, el esplenio y el trapecio. suboccipitales, multífidos. Observemos primero el semiespinoso, que se encuentra aquí. Se origina a partir de muchos tendones que nacen en los procesos articulares de C4 a C7 y desde los procesos transversos de T1 a T6. El músculo semiespinoso discurre casi verticalmente y se inserta en el occipital aquí, justo por detrás de los dos músculos rectos. La acción del semiespinoso es la extensión de la cabeza. Además, cuando estamos erguidos o inclinados hacia adelante, la acción tónica del semiespinoso contrarresta la acción de la gravedad que hace flexionar la cabeza. Ahora se añade a la escena el músculo esplenio. Aquí Acuérdense, se el esplenio muestra. parece una V. Consta de una banda ancha de músculo que se origina en los procesos espinosos de T3 a C7 y en la mitad inferior del ligamento nucal. El esplenio discurre hacia arriba y lateralmente hasta insertarse en la mitad lateral de la línea nucal superior del hueso occipital y en la parte posterior del proceso mastoides. El esplenio asiste en la rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Este músculo que puede observarse al lado del esplenio es el elevador de la escápula, que se muestra en el volumen 1 de este atlas. Fíjense Por cómo el último, se elevador de la trae a escápula escena tiene el que músculo rotar. trapecio. Aquí se muestra el trapecio. Es un músculo grande y complejo. Como ya se indicó en el volumen 1 de este atlas, su parte inferior se extiende hacia abajo hasta T12. En este volumen nos referiremos solo a su parte superior. La parte superior del trapecio se origina en el tercio medial de la línea nucal superior y en el ligamento nucal. Sus fibras discurren hacia afuera, hacia abajo y lateralmente para insertarse en la espina de la escápula, el acromion y el tercio lateral de la clavícula. Los músculos trapecios definen en gran parte la forma y contorno del cuello desde su parte posterior. Aquí están los dos músculos trapecios. Y desde el frente, se muestra el trapecio otra vez. Se cree que el trapecio es un músculo principalmente del hombro. Su parte superior eleva la escápula. Sin embargo, cuando la escápula se estabiliza firmemente mediante la acción de otros músculos, el trapecio actúa de la misma forma que el semiespinoso, extendiendo la cabeza y manteniéndola vertical cuando nos inclinamos hacia adelante. El último músculo que aparecerá en escena es el esternocleidomastoideo. Aquí está. Se origina en el proceso mastoides y justo por detrás del mismo. El músculo esternocleidomastoideo discurre hacia abajo, hacia adelante y medialmente para insertarse parcialmente en la cara superior del tercio medial de la clavícula Fíjense cómo se queda un espacio y acá, ¿se parcialmente en acuerdan? la cara anterior del manubrio del esternón. La contracción del músculo esternocleidomastoideo produce rotación de la cabeza hacia el lado opuesto e inclinación hacia el mismo lado. La contracción simultánea de los dos esternocleidomastoideos produce la flexión de Fíjense, la cabeza y la columna cervical. Cuando fíjense lo nos que les inclinamos decía. hacia atrás, su acción tónica evita que la gravedad extienda la cabeza y el cuello. Los tendones de inserción de los dos músculos esternocleidomastoideos, junto con los extremos mediales de las clavículas que se encuentran aquí detrás, definen este hueco en la parte inferior del cuello. Bueno, niños, repasen cualquier pregunta. Bueno, el viernes ojalá nos podamos ver, no sé, porque ahora parece que hay alerta de todos los colores, pero espero que nos veamos. Nos queda el trapecio y nos queda hablar de fascias.
que es yo quería mostrarles un video que está muy bueno y eso, bueno, lo vamos a hacer el viernes y ya después empezamos con las vísceras. Que pasen lindo, cuídense, estudien. Les mando un beso. Gracias igualmente. Chao, Que sea bien. profe, que pase bien.